Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Manuel, soy ayudante A de el área biológica de la carrera de medicina. Soy médico graduado de la Universidad Nacional del Sur y hoy les voy a hablar sobre anatomía del sistema ventricular y circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, los objetivos de la clase son conocer a grandes rasgos la embriología del sistema ventricular, describir el sistema ventricular en su conjunto, reconocer y describir cada ventrículo por separado y también sus relaciones anatómicas, diferenciar y reconocer las cubiertas del encéfalo, las lepto y paquimeninges, describir las características del líquido cefalorraquídeo a grandes rasgos y principalmente también describir lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo una vez vistas las estructuras anatómicas. Bueno, los contenidos de la clase van a ser observar los preparados y las imágenes sobre el sistema ventricular y también la circulación del líquido cefalorraquídeo y las características del mismo. Primero que nada, generalidades y luego particularidades de cada uno, como son la división ventricular y las características del líquido cefalorraquídeo que mencionamos anteriormente, y particularidades también de cada ventrículo y de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, empezamos con el sistema ventricular, hablando de generalidades, son cuatro cavidades, todas comunicadas entre sí y a su vez, y en última instancia, con el espacio subaracnoideo. Estas son dos ventrículos laterales, derecho e izquierdo, un primer ventrículo derecho y segundo ventrículo izquierdo, un tercer ventrículo que está comunicado hacia arriba con los ventrículos laterales y hacia abajo con un cuarto ventrículo. El contenido es líquido cefalorraquídeo y también plexo coroideo, que el plexo coroideo es el que produce el líquido cefalorraquídeo y está revestido por el epéndice. Bueno, como mencionamos al principio, vamos a ver a grandes rasgos el desarrollo embriológico, o sea, de dónde surgen estas cavidades durante el desarrollo embrionario. Primero que nada tenemos las vesículas cerebrales primitivas, que son tres, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, a su vez que se forman alrededor de la cuarta semana de gestación, a su vez alrededor de la quinta semana, estas tres vesículas primitivas cerebrales van a dar las vesículas secundarias. El prosencéfalo va a generar el telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo va a seguir igual y va a originar el mesencéfalo, y el romencéfalo va a dar el metencéfalo y el mielencéfalo. Luego el telencéfalo va a dar los hemisferios cerebrales, junto con los ventrículos laterales. El diencéfalo va a dar lo que es los ganglios, el tálamo y el hipotálamo, dando origen al tercer ventrículo. El mesencéfalo va a dar origen al mesencéfalo, tal como lo conocen, donde va a estar ubicado el apoducto mesencefálico de Silvio, que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El metencéfalo va a dar origen a la protuberancia del cerebelo y también a la porción superior del cuarto ventrículo, y el mielencéfalo va a dar origen a la protuberancia y al triángulo inferior del cuarto ventrículo. Acá vemos una vista lateral del embrión. Podemos decir que el embrión tiene un plegamiento céfalo-caudal, donde se van a unir sus polos superior e inferior respectivamente, y un plegamiento lateral, donde se van a unir sus laterales conformando un embrión trilaminar en forma de tubo cilíndrico. Todo esto alrededor de la quinta semana. Acá podemos ver lo, lo que estuve mencionando anteriormente. Bueno, acá tenemos una vista lateral, lateral derecha, lateral izquierda del sistema ventricular. Acá podemos ver los ventrículos laterales. Estos ventrículos van a tener un asta occipital, un asta frontal y un asta temporal, que se van a relacionar con los respectivos lóbulos del cerebro. Estos se van a unir en el atrio ventricular o encrucijada ventricular en esta zona que podemos ver acá. El cuerpo de los ventrículos laterales se va a encontrar
entre medio del atrio ventricular y el foramen interventricular, que es esto que vemos acá, que va a comunicar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Entonces, del foramen interventricular para adelante tenemos el asta frontal, el foramen interventricular hacia atrás tenemos el cuerpo de los ventrículos laterales hasta que llegamos al atrio ventricular, hasta occipital, hasta temporal. Tercer ventrículo, comunicado con los ventrículos laterales por el foramen de Monro o interventricular, acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo a nivel del tronco del encéfalo. Por delante del cuarto ventrículo vamos a tener protuberancia y bulbo y por detrás el cerebelo. Aquí tenemos una vista anterior del sistema ventricular y aquí una vista superior. Entonces vamos a tener los ventrículos laterales, hasta frontales, cuerpo, astas temporales y hacia atrás astas occipitales. Forámenes de Monro o interventriculares. Tercer ventrículo, hacia los laterales, tercer ventrículo formando sus paredes laterales, vamos a tener los tálamos, el acueducto de cilio mesencefálico, a esta altura estaría el mesencéfalo, y el cuarto ventrículo de forma romboidal, con un triángulo superior que se condice con la protuberancia, y un triángulo inferior con el bulbo. Los agujeros de Luschka y un agujero de Magendie, que van a comunicar el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Aquí vemos lo mismo, pero una vista superior, donde aquí podemos ver las astas occipitales, que no se pueden apreciar completamente en esta vista anterior. Acá podemos ver el sistema ventricular en su relación con las distintas estructuras del encéfalo, cerebelo, cerebro, tronco del encéfalo. Bueno, para describir más detalladamente los ventrículos laterales, como dijimos, son dos: derecho primer ventrículo, izquierdo segundo ventrículo. Están ubicados en los hemisferios cerebrales, formados por tres astas, un cuerpo y un atrio. Si se acuerdan, las astas frontal, temporal y occipital. Lo que es asta frontal es del foramen interventricular de Monro hacia adelante, lo que es cuerpo del foramen interventricular de Monro hacia atrás, hasta el atrio ventricular, que es donde confluyen esas tres astas. Bien, foramen de Monro interventricular, que va, son dos, como estuvimos viendo en las imágenes anteriores, que lo van a comunicar a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y los ventrículos laterales, como vamos a ver ahora, tienen plexo coroideo, como dijimos al principio, son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo, principalmente en su piso. Tercer ventrículo está ubicado en el diencéfalo, como mencioné anteriormente, entre ambos tálamos, que forman sus paredes laterales, y va a estar atravesado por una estructura denominada adhesión intertalámica, que une ambos tálamos. En su techo está el plexo coroideo, que produce el líquido cefalorraquídeo. El piso está formado por el hipotálamo, hacia abajo y hacia adelante, y se comunica con el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio o mesencefálico, ubicado a nivel de mesencéfalo. Aquí podemos ver en rojo los plexos coroideos, cómo forman el piso en el cuerpo de los ventrículos laterales. Se unen, donde hay más densidad de plexo coroideos a nivel del atrio ventricular o encrucijada, también denominado glomus, y también forman el piso de lo que son las astas temporales de los ventrículos. Y podemos ver que a nivel del tercer ventrículo va a formar el techo del tercer ventrículo. Entonces, a nivel del ventrículo lateral forma el piso, se reúne este plexo coroideo a nivel del atrio para formar el glomus, y a nivel del tercer ventrículo van a formar el techo. Y podemos ver, ya para adelantar, van a formar, también van a estar ubicados en el techo del cuarto ventrículo. Aquí podemos ver un corte transversal, un corte sagital, perdón, de lo que es el cerebro, el encéfalo. Podemos apreciar los ventrículos laterales, podemos ver sus relaciones hacia arriba, su techo lo forman el cuerpo calloso, esta estructura que vemos acá, sus paredes internas, o sea, lo que lo separa es el septum pellucidum, esto que se ve acá,
que el septum pellucidum va a comunicar el cuerpo calloso con el trígono cerebral o fornix, que es esto que señalo acá. Y acá podemos ver ambos agujeros de Monroe, que conectan los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. A esta altura tendríamos el tálamo, núcleo caudado, cuerpo y tálamo. Entonces las paredes laterales del tercer ventrículo forman los tálamos. Esto que vemos acá asomándose es la adhesión intertalámica que estuvimos mencionando. Acá podemos ver el asta temporal de los ventrículos laterales con plexo coroideo. Esto también es plexo coroideo. Entonces, ventrículos laterales, cuerpo calloso, septum pellucidum, que une el fornix al cuerpo calloso, forámenes de Monroe, tercer ventrículo, tálamos, núcleo caudado. Aquí tenemos el putamen, el globo pálido externo, interno, la cápsula interna y otras estructuras más, pero para que vean cuáles son las relaciones anatómicas de lo que son los ventrículos. Tercer ventrículo y ventrículos laterales. Aquí vemos otra imagen que es muy similar a la anterior. Ventrículos laterales, cuerpo calloso, septum pelúcido, fornix o trígono cerebral, tercer ventrículo. Acá tenemos un corte transversal. Esto es una vista superior. Acá tenemos un preparado real, una foto de un preparador real sacado del Atlas de Anatomía Yokochi. Esta es una imagen sacada del libro La Target ilustrativa. Entonces tenemos un corte transversal y una vista superior. Aquí podemos ver que se asoma el cerebelo en esta imagen y podemos ver los ventrículos laterales. La diferencia entre esta imagen y esta foto es que aquí se retiró lo que es el lóbulo de la ínsula y parte de lo que es la cápsula externa y extrema, y se puede ver el núcleo lenticular, que es esto que señalo acá. Entonces los ventrículos laterales, además me permite ver el asta temporal, asta occipital, tercer ventrículo, y a esta altura estarían los forámenes de Monroe o interventriculares. Lo mismo acá, ventrículos laterales, asta occipital, no vamos a ver el asta temporal como aquí, porque tenemos el lóbulo de la ínsula. Tercer ventrículo, esto es la glándula pineal, los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Aquí tenemos un corte sagital de lo que es el cerebro, más que nada parasagital, no es un corte mediano preciso. Podemos ver la impronta de lo que es la asta frontal del tercer ventrículo. Aquí tendremos el núcleo caudado, el atrio ventricular y el asta occipital. Tercer ventrículo, adhesión intertalámica, hipotálamo, y aquí tendríamos el acueducto mesencefálico, que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Aquí tenemos otra imagen como la anterior, pero una foto de un preparado anatómico, cuerpo calloso, ventrículos laterales, fornix. Esto es un corte parasagital, ya que no estamos viendo el septum pellucidum, que forma la pared interna de los ventrículos laterales del cuerpo. Entonces, fornix, cuerpo calloso, foramen de Monroe, tercer ventrículo, acá estamos viendo un tálamo, bien, y hacia aquí abajo, que no lo podemos apreciar, estaría el acueducto mesencefálico, bien, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto hacia abajo y hacia atrás. Ahí tenemos un corte transversal de lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene forma de Mickey Mouse, podemos decirlo, las orejas, la cara, los ojos. Las orejas corresponderían a los pedúnculos cerebrales, bien, por donde transcurren las fibras de la vía piramidal, por ejemplo. Sustancia negra, núcleo rojo, los colículos, y aquí lo más importante que nos interesa en esta clase, el acueducto mesencefálico de Silvio. Aquí también lo podemos apreciar. Posterior, anterior, lateral. Bueno, ya hablando más detalladamente del cuarto ventrículo, que algo venimos viendo,
Está ubicado en el tronco encefálico, posterior nos encontramos el cerebelo y anterior la protuberancia y el bulbo raquídeo. Tiene forma romboidal, como estuvimos viendo. Su techo está formado por plexo coroideo y se comunica con el espacio subaracnoideo por dos agujeros laterales de Luschka y un agujero medial o de Magell. Y bueno, y hacia inferior se va a comunicar con el conducto del epéndigo que lo va a continuar, que va a continuarse con la médula espinal. Aquí podemos ver cuarto ventrículo. Entonces, de nuevo, foramen interventricular de Monroe, tercer ventrículo, acueducto mesocefálico de Silvio, mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos, cuarto ventrículo, que tiene un techo, que tiene forma en tienda de campaña, se dice, donde encontramos el plexo coroideo, que corresponde a esto, y un piso, que está comunicado con la protuberancia del bulbo. Aquí tenemos una imagen de un preparado de la anatomía Yokochi. Se retiró el cerebelo, vemos la tienda del cerebelo o el tentorio, de acá para arriba supratentorial, de acá para abajo infratentorial, vemos los colículos y vemos el cuarto ventrículo. ¿Bien? Los pares craneales emergiendo del tronco del encéfalo y dirigiéndose a sus respectivos agujeros de salida en la base del cráneo. Y aquí tenemos otra imagen. Lo mismo. Cuarto ventrículo, forma romboidal, un triángulo superior que contacta con la protuberancia y un triángulo inferior que contacta con el bulbo raquídeo. Los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, que se van a tener relación entre el cerebelo y la protuberancia, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo respectivamente. Lo mismo. Tercer ventrículo se puede observar acá, como podemos observar acá. Glándula pineal, colículo superior, colículo inferior, son dos. Bueno, y para repasar, volvemos a ver el sistema ventricular en su conjunto y aislado. Entonces, ventrículos laterales hasta frontal, hasta temporal, hasta occipital, hasta, porque son dos a cada lado, atrio ventricular, donde está el glomus, donde hay mayor densidad de plexo coroideo, que se produce LSR, forámenes de Monroe o interventriculares, tercer ventrículo, acueducto mesencefálico de Silvio, cuarto ventrículo. Agujeros de Luschka son dos laterales y agujeros de Magell, que comunican todo el sistema ventricular con el espacio subaracnoideo. Acá vemos otra imagen de un corte transversal, sagital, cuerpo calloso, septum pellucidum, fornix o trígono cerebral, ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto de cilio mesencefálico, cuarto ventrículo y después vamos a tener el espacio subaracnoideo, rodeando todo el cerebro y el cerebelo. Entonces, antes de pasar a la circulación del líquido cefalorraquídeo, tenemos que conocer las cubiertas del encéfalo. Bien, de superficial a profundo tenemos hueso y vamos a tener espacios. Entonces, por debajo del hueso vamos a tener la dura, que entre el hueso y esta vamos a encontrar el espacio epidural, donde se pueden acumular colecciones, por ejemplo, hematomas. Entre la dura y la aracnoides, que es la que le sigue por debajo, vamos a tener el espacio subdural, sub por debajo de la dura, epi por arriba. Entre la aracnoides, perdón, entre la aracnoides y la pía vamos a tener el espacio subaracnoideo por debajo de la aracnoides. Por ahí, por este espacio va a circular el líquido cefalorraquídeo y también los vasos sanguíneos. Y también vamos a ver que en este espacio aracnoideo hay cisternas subaracnoideas, también donde van a hallarse los pares craneales que emergen del tronco del encéfalo. Entonces repasamos. De superficial a profundo tenemos cubiertas del encéfalo y espacios que determinan esas cubiertas. Hueso,
dura, entre esas dos cubiertas, espacio epidural, dura y aracnoides, entre estas dos cubiertas, espacio subdural, entre el aracnoides y la pía tenemos el espacio subaracnoideo, que es el de mayor interés para esta clase, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener vasos sanguíneos. Y por último, la corteza cerebral, a la cual va a estar adherida la pía. Acá tenemos un esquema, entonces, cráneo con su tabla externa y tabla interna, la dura, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, va a haber líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos, la pía y la corteza cerebral. Vemos cómo cuando los vasos penetran en lo que es la corteza cerebral, van acompañados por pía. Bueno, líquido cefalorraquídeo, como estuvimos mencionando, se forma en los plexos coroideos, aproximadamente 500 mililitros diarios. La circulación es desde los ventrículos laterales, pasan por el tercer ventrículo, por los forámenes interventriculares, llegan al cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico de Silvio y posteriormente por los agujeros de Luschka, dos agujeros laterales y un agujero medial de Magendie, llegan al espacio subaracnoideo. Y se van a reabsorber en las granulaciones subaracnoideas, que ahora vamos a ver imágenes más adelante. Entonces, características del líquido cefalorraquídeo a grandes rasgos, porque van a tener otras clases donde lo van a ver con mayor profundidad. Tiene funciones de amortiguación y protección, ya que podemos decir que el cerebro está, entre comillas, flotando en él. También lo nutre, sirve para la eliminación de desechos, monitorización, es decir, control de alteraciones del medio interno. Característica es claro, incoloro y límpido. Posee sales inorgánicas, también glucosas, proteínas y linfocitos, principalmente células mononucleares. Tiene una presión de apertura de aproximadamente 130 milímetros de agua, o lo que es equivalente a 10 milímetros de mercurio. Hay una cantidad aproximada de 140 mililitros, que es el promedio entre la producción y la reabsorción. Tenemos 23 mililitros a nivel de los ventrículos y 117 mililitros a nivel del espacio subaracnoideo. Acá tenemos una imagen de cómo se puede extraer mediante una punción lumbar líquido cefalorraquídeo, y esta es la posición que generalmente se utiliza. En posición fetal, el paciente se va a tomar las rodillas y se va a punzar a nivel de las crestas ilíacas, entre el L4 y L5. Bueno, para repasar y para cerrar lo que es la circulación de líquido cefalorraquídeo, entonces, desde los ventrículos laterales hacia el foramen de Monro, hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasamos al cuarto ventrículo por acueducto de Silvio o mesencefálico, del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo por el agujero de Luschka y Magendie, y del espacio subaracnoideo hacia el seno sagital superior, donde se va a reabsorber este líquido por medio de las granulaciones subaracnoides. Para mencionar un poco lo que son las cisternas subaracnoideas, son espacios que quedan delimitados, o sea, espacio subaracnoideo, cuando por curvaturas del cerebro la aracnoide pasa a forma de puente. Entonces quedan delimitados espacios entre la pía y la aracnoides. Y se denominan cisternas. Por estas cisternas transcurren vasos sanguíneos, el líquido cefalorraquídeo y los pares craneales. Ese es esto que vemos en negro, espacio aracnoideo entonces. Tenemos cisterna, por ejemplo, quiasmática, cisterna prepontina, cisterna magna, ¿bien? Perdón, cisterna interpeduncular, cisterna prepontina. Y aquí podemos ver un resumen de la circulación de líquidos forraquídeos, en el cual orientan las flechas, que es lo que ya estuvimos hablando. Aquí vemos las relaciones aracnoideas en el seno sagital superior o seno longitudinal superior, que es como una vena de gran calibre
donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Otro esquema, igual que el anterior. Y acá tenemos un corte eh, frontal, o sea, longitudinal, del cerebro. Podemos ver las laminaciones aracnoideas, el seno longitudinal sagital superior, y tiene un mecanismo de válvula unidireccional, donde el líquido cefalorraquídeo, donde aumentan las presiones de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo con respecto a la presión venosa en el seno sagital superior, el líquido cefalorraquídeo se va a volcar en este, para luego retornar por circulación venosa sistémica hacia el corazón. Bueno, acá les dejo la bibliografía que utilicé para la clase, la pueden consultar y también cualquier duda que tengan me pueden consultar y la resolvemos. Muchas gracias.